Ahora no me escucho. Ahora sí. Creo que lo digo casi siempre, pero para mí es un inmenso disfrute poder decirle cosas como estas que le decimos al Señor. Señor, me humillo ante tu amor. ¿Quién nos ama más que el Señor? ¿Quién te ama más que el Señor? En la vida vamos a encontrar muchas personas que nos amen, gracias a Dios. Gracias a Dios por personas que nos muestran amor. Pero ningún amor se va a comparar al amor con el que el Señor nos ama. Y tenemos que aprender a recibirlo y a aceptar todo lo que viene de Él. Gracias a Dios que Él nos dejó una inmensa carta de amor. Y todas las cosas que el Señor tiene para decirnos siempre son para renovarnos, para guiarnos en el camino de nuestro propio bienestar. Ustedes saben, cuando un niño está creciendo, uno tiene que andarlo cuidando para que no meta su dedito en la electricidad, que generalmente está a la altura de ellos. Empiezan a gatear o empiezan a caminar y les causa curiosidad aquello. Y uno no quiere un niño electrocutado, ¿verdad? Pero el niño es chiflado, como dicen los mexicanos, y quiere justamente tocar lo que no debe. Y hay veces que se enoja y llora. Josiah no es así, ¿verdad? Pero uno a veces tiene que ser firme y tiene que decirle, eso no. Y uno sabe que se lo está diciendo por su bien. Pero a veces el niño arma la pataleta de todas maneras. Ustedes cuando eran niños no eran así, yo sé, ninguno de ustedes. Pero saben que justamente eso es lo que a veces nos pasa con el Señor. Hay ocasiones en las que el Señor nos tiene que decir, oye, eso no. Y hay veces que nosotros armamos la pataleta y queremos igual. Seguir adelante con aquello que el Señor nos dice no. Y si el Señor nos regañara, ustedes van a decir, justo vengo a la iglesia el día del regaño. Hubiera faltado hoy. No. Cuando viene de parte de Dios, siempre tiene la intención de sostenernos, de repararnos, de renovarnos, porque Dios nos ama. Lo que leemos en la Biblia una y otra vez es que Dios nos ama y nadie nos ama como Él. El perfecto amor de Dios, ese amor ante el cual acabamos de cantar, que nos humillamos. Entonces, recibamos el amor que el Señor tiene para expresarnos de todas maneras. Hay ocasiones en las que uno malinterpreta el amor. Uno piensa que el amor viene en la forma de decirnos que sí a todo lo que se nos antoja. Conozco a algunos niños que los he visto en el supermercado, que van con la mamá en el carrito del supermercado y se les antoja aquello y cuando la mamá le dice que no, ya piensan, mi mamá no me ama. No es así. Hay veces que la mamá sabe lo que es mejor para el niño y para el presupuesto. Y entonces hay veces que hay que decir que no. Lo mismo pasa con Dios. Hay ocasiones en las que podemos malinterpretar y pensar, bueno, si Dios me amara tendría que decirme que sí a todo. No, cuidado. Dios sabe mejor que tú lo que es mejor para ti. Y tenemos que recibir lo que Él tiene para decirnos. Estamos siguiendo nuestra serie de las 7 iglesias de Apocalipsis, capítulos 2 y 3. Y ustedes recuerdan que estas cartas fueron dictadas literalmente por Jesús. Lo tomó a Juan como secretario y le dijo, escribe. Y estas cartas vienen llenas del amor y de la buena intención del Señor, del Salvador, para cada uno de nosotros. Entonces, vamos a meternos en la tercera de estas cartas, que es la carta del Señor Jesucristo a la iglesia en Pérgamo. Entonces, vamos a leer allí en Apocalipsis,
capítulo 2, versículos 12 al 17. Apocalipsis 2, del 12 al 17, dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Saben que cada vez que leo estas cartas se me eriza la piel. Cartas del propio Señor Jesucristo, dirigidas a su iglesia. Y por inspiración del Espíritu Santo, miren, originalmente esto fue dirigido a una iglesia en particular, pero ustedes recuerdan esta cuestión que el Señor dice una y otra vez: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y yo creo que estas palabras son dirigidas también a nosotros. Nosotros tenemos que recibir también estas palabras y ser alcanzados por lo que el Señor tiene para decirnos. Y estas palabras muchas veces hablan de lo bien que el Señor nos conoce a cada uno de nosotros. Pero en cada una de las cartas, Jesús se presenta como el que envía la carta y dice algo de sí mismo. En el versículo 12, en este caso, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Ahora, ustedes se acuerdan que estas son referencias que el propio Jesús hace a la manera en la que Él se presentó a Juan. Dice que Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor, un día, y de repente escuchó a su espalda una voz que hablaba, decía: yo soy el primero y el último. Y se dio vuelta y vio esto. Vio a uno, dice, semejante al Hijo del Hombre. Lo vio a Jesús, pero glorificado, y lo describe con una serie de comparaciones, porque no había forma de describirlo con palabras humanas, rodeado de los 7 candelabros, con las 7 estrellas en su mano. Y una de las características que tenía era esta: el que tiene la espada aguda de 2 filos. Dice el relato que él está diciendo, habla de esta descripción de Jesús con la espada. Pero quiero recordar un poquito en cuanto a quién va dirigida. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Y recuerdan ustedes que cuando hablaba del ángel, hablaba del liderazgo de la iglesia. Y lo que hacemos los líderes de las iglesias es compartir con nuestras iglesias lo que el Señor nos ha dicho. Entonces, la carta dirigida al ángel de la iglesia en Pérgamo llegaba también a la iglesia. Ahora, Pérgamo era una de las 7 ciudades que estaban en el Asia Menor, en lo que es hoy Turquía. La ciudad de Pérgamo sigue existiendo hasta el día de hoy. Y es interesante porque la ciudad de Pérgamo estaba sobre una montaña. Originalmente se fundó sobre una montaña. Era un lugar bastante particular. Cuando la ciudad empezó a crecer también alrededor, en la base de la montaña, siguió creciendo
y también tenía algunos lugares sobre una planicie que había a mitad del camino entre la base y el pico de la montaña. Era una ciudad que no estaba demasiado lejos de Éfeso, tal vez unos 100 kilómetros de distancia. La conversión en milla la hacemos después. Pero era una ciudad bastante importante. Y fíjense que esta ciudad, los romanos, en vez de tener que conquistarla, generalmente los romanos cuando expandían su imperio, venían y conquistaban, traían su ejército, derrotaban a los habitantes de tal lugar y se hacían cargo del gobierno. En este caso, un rey de Pérgamo, Átalo III, le concedió, le cedió, le legó su reino a los romanos. Le dijo: amigos, si ustedes quieren reinar sobre nosotros, vengan. Y los romanos, muy generosos, vinieron y reinaron. Esto ocurrió en el año 133 antes de Jesucristo. Y esta ciudad de Pérgamo había sido tan importante que era la capital de la provincia, pero por una cuestión práctica fue delegando lentamente hasta que finalmente la capital de la provincia fue Éfeso. Y allí estaba ubicado algo bastante especial. Para empezar, algunas cosas especiales. Había un altar dedicado a Zeus. Ustedes saben que en la mitología griega, Zeus es el jefe de todos los dioses. De hecho, la palabra Dios de nuestro lenguaje proviene de la palabra Theos en griego, que es el nombre de Zeus. Y allí en Pérgamo había un altar dedicado a Zeus. Pero no solamente eso, sino que en Pérgamo estaba establecido un santuario dedicado a un dios llamado Esculapio, el dios de la medicina. El dios de la medicina tenía establecido un templo en ese lugar, y un señor que se llamó Galeno ejerció la medicina allí. Ese fue el lugar donde empezó a surgir la medicina como un oficio, y hasta el día de hoy a los médicos a veces se les llama galenos por esa misma razón. Fíjense lo importante que ha sido la influencia que ha tenido este lugar a lo largo de la historia. Ahora, dentro de esa ciudad tan idolátrica, tan llena de idolatría, tan llena de paganismo, un grupo de cristianos habían confiado en Jesús y tenían a Jesús como su Salvador. Y a esos cristianos les escribe ¿quién? El que tiene la espada aguda de dos filos. Esta es una referencia a Apocalipsis 1:16, al principio lo habíamos citado. Dice: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con su fuerza. Esa es la descripción de Jesús que dirige estas cartas. Ahora, esto de la espada aguda de 2 filos, ¿cómo el Salvador va a andar armado con una espada queriendo lastimar a la gente? ¿A qué es esto una referencia? Cuando habla de la espada del Espíritu, ¿les suena algo de eso? La espada del Espíritu es una de las armas de la armadura de Dios en Efesios capítulo 6. La espada del Espíritu, luego Pablo explica que es la palabra de Dios. Y dice en Hebreos 4, 12 y 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas
a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que la palabra es como una espada de dos filos, dice aquí. La palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Fíjense cómo en el Nuevo Testamento se repite la comparación de la palabra de Dios con una espada. Entonces el que le escribe la carta a la iglesia es el que tiene la espada aguda de dos filos. ¿Esa espada qué es? La palabra. Ahora es interesante que la palabra, ¿saben quién es? Es Jesús. Dice Juan 1, del 1 al 4. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Saben qué es esto que leímos? Es otra descripción de Jesús. En el principio era el Verbo. Ahí la palabra verbo es logos, que es la palabra palabra. En el principio era Jesús, quien es la palabra y que tiene toda la revelación de Él. Bueno, pero ¿qué es lo que dice el que tiene la espada aguda de dos filos? Versículo 13 de Apocalipsis 2 dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Yo quiero que podamos ser capaces de recibir esta palabra que ya van 3 semanas, hermanos, que el Señor nos viene diciendo. Yo conozco tus obras. ¿Escuchas al Señor diciéndote esto? Lo que te está diciendo Dios es que Él sabe lo que tú has hecho, lo que estás haciendo y aún lo que vas a hacer. Él conoce tus obras. Este conocimiento de Dios que nos alcanza a nosotros es algo que nos tendría que conmover. Muchos años antes de esto, este conocimiento había conmovido a David, el rey David. Él escribió en el Salmo 139 estas palabras. Le decía: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. David, fíjense, muchos años antes de que Jesús mandara esta carta diciendo: yo conozco tus obras, David estaba maravillado de cuánto el Señor lo conocía. Señor, desde lejos conoces mis pensamientos. A ver, ¿cuál de tus pensamientos tú crees que el Señor no conoce? ¿No te sientes un poco avergonzado a veces al tomar conciencia de esto? Yo me siento avergonzado. Porque el Señor lo conoce todo. El Señor escuchó hasta las palabras feas. El Señor escuchó las mentiras saliendo de nuestros labios. Y todo esto nos tendría que, de alguna manera, avergonzar. Así que el Señor le dice: yo conozco tus obras. Pero en el caso de la iglesia en Pérgamo, a los cristianos le dice: yo conozco tus obras y dónde moras. No se refiere a las frutas y las moras, sino que se refiere a dónde vives. ¿Crees que el Señor sabe dónde vives? Yo vivo donde vivió Janis Joplin. Hay hermanos aquí que tienen ese testimonio. El Señor sabe dónde tú vives. Y el Señor conoce las características del lugar
donde vives. El Señor conoce lo que pasa en tu hogar. El Señor conoce lo que pasa en tu vecindario. El Señor sabe lo que está ocurriendo a tu alrededor. Y en el caso de ellos, le dice: yo conozco tus obras y dónde moras. ¿Y dónde moras? Donde está el trono de Satanás. ¡Wow! ¡Qué lugar difícil para vivir! Yo a veces me pongo a pensar, hay lugares que son espiritualmente difíciles. Hay lugares, imagínate si nos tocara vivir en Corea del Norte, donde hay mucha represión y aún el presidente se considera como si fuera una especie de Dios y no espera adoración para más nadie que él. Hay lugares donde es difícil ser cristiano y vivir. Y en este caso, Jesús reconoce a la iglesia en Pérgamo que ellos vivían donde está el trono de Satanás. Ahora, viviendo donde está el trono de Satanás es donde uno encuentra el desafío a no dejarse llevar por la corriente. Si ellos viven donde está el trono de Satanás y todo el mundo adora a Satanás, es normal adorar a Satanás. ¿Qué tiene que hacer el cristiano? ¿Adorar a Satanás? ¿Porque todo el mundo lo hace? No, tiene que ser diferente. Nando leyó este pasaje de Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y entonces dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, no vivas como los demás. Cuando dice este siglo no se refiere al tiempo, al siglo en el que uno vive, sino a la sociedad, al mundo que nos rodea. No vivan como los demás, sino transfórmense. ¿Por medio de qué? Por medio de la renovación de su entendimiento. Cuando lo hagan, van a comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y es perfecta. El desafío es vivir conforme a la voluntad de Dios en lugar de vivir conforme al mundo. Y esto les tocaba de una forma muy particular a los de Pérgamo, porque, como decíamos, allí tenían el altar a Zeus, el templo a Esculapio, el dios de la medicina, había un templo a Atena bien grande. Era un emporio del paganismo, de la idolatría, y ellos habían logrado ser diferentes. Porque se dan cuenta, le dice: viven donde mora Satanás, donde está el trono de Satanás. Pero el Señor agrega: pero, hay veces que hay que darle gracias a Dios por esos peros. ¿Pero qué? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Se dan cuenta que 2 veces menciona la morada de Satanás? Lo está enfatizando Jesús. Es una advertencia. Ellos habían retenido el nombre de Jesús. La Nueva Traducción Viviente dice: has permanecido leal a mi nombre. ¿Tú retienes el nombre del Señor? Los cristianos somos llamados a mantener nuestra fidelidad al nombre de Jesús, identificarnos con el nombre del Señor. Tal vez ustedes recuerdan el momento en el que escucharon a alguien elevar la mano al cielo antes de sumergirlos, diciendo: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Verdad? El nombre del Señor habla de su autoridad, y los que nos hemos identificado con Jesús, nosotros nos ponemos bajo su autoridad. Y estos cristianos se habían rehusado a negar la fe de Jesús. Y dice: aún cuando mataron a Antipas, y con cariño el Señor habla de él, mi testigo fiel, mi testigo fiel.
esos deben haber sido difíciles para ellos. Ellos podían haberse sentido a negar a Jesús. Ellos podían haber dicho, no me maten, yo no creo en Él. Sin embargo, ellos no negaron a Jesús, no negaron su fe. ¿Alguna vez ustedes han negado a Jesús? ¿Qué preguntan? Saben que yo creo que la mayoría de nosotros en algún momento hemos negado a Jesús, como le pasó a aquel discípulo de Jesús. Dice en Lucas 22, 31 a 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandaros como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Recuerdan esto, verdad? Simón Pedro sentía que él tenía un compromiso con el Señor, una fidelidad con el Señor. A toda prueba se animó a decirle: Señor, por ti, más allá de todo, yo voy a ir a la cárcel o a la muerte. Y yo creo que Jesús, con el corazón quebrantado, conociendo lo que iba a pasar, fue el que le dijo esto: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces, no una, 3 veces que me conoces. Un poco más adelante dice de Jesús: y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Fue el más valiente, los otros no se acercaron tanto. Pero Pedro llegó, se sentó entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. No saben cuántas veces me he imaginado ese momento en el que el gallo canta en esa noche y Jesús, que estaba, fíjense, estaban a una distancia que se podían ver el uno al otro. Jesús levanta la mirada y lo ve a Pedro. Se miran el uno al otro. ¿Saben qué le estaba diciendo Jesús con esa mirada? Le estaba diciendo: yo conozco tus obras. Y Pedro se dio cuenta que Jesús conocía sus obras desde antes. Había jurado que hasta la muerte iba a ir con él. Y se sintió el ser más cobarde del universo. Como nosotros podemos sentirnos a veces cuando no procedemos como tenemos que proceder y negamos al Señor. Te puedes poner en la posición de él. Aquellos cristianos, aún en la persecución, no habían negado al Señor. Y hay una advertencia bien fuerte en cuanto a esto. En Mateo 10 dice: a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué quieres que haga Jesús en cuanto a ti? Que te confiese
o que te niegue delante del Padre. Yo quiero que me confiese. Para que me confiese, voy a tener que confesarle yo delante de los hombres. ¿Escuchas las personas que tú confieses a Jesús? Aquellos cristianos de Pérgamo, pobrecitos, vivían donde estaba el trono de Satanás. Pero ¿saben una cosa? Hoy en día, el trono de Satanás está establecido donde nosotros vivimos. Hay un pasaje en Apocalipsis 12 donde dice esto. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron y se halló lugar ya para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Llega un momento en que Satanás ya no tiene acceso a la presencia de Dios. Ustedes recuerdan que Satanás andaba rondando el mundo y luego venía, cuando se presentaban los hijos de Dios, se presentaba él también delante del Padre, y fue ahí cuando Dios presumió de la fidelidad de Job. Bueno, llega un momento en que eso no ocurre más. Yo creo que ese momento ya está ocurriendo. Cuando eso ocurre, Satanás establece su oficina ¿dónde? En la tierra. Él y sus ángeles ya no moran en los lugares celestiales, sino en la tierra. No me pregunten cómo sucede eso, pero es lo que dice la palabra, que llega a determinado momento en el que eso ocurre. Y yo creo, hermanos, que nosotros también, como los cristianos de Pérgamo, estamos viviendo donde está el trono de Satanás. ¿No se han dado cuenta cómo la maldad ha aumentado? ¿Cómo ahora se matan padres e hijos, madres e hijos? ¿Cómo ahora la violencia se genera por todas partes? ¿Cómo ahora le llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo como si no pasara nada? Estamos viviendo un tiempo espiritual muy especial. Y los hijos de Dios no somos los favoritos del mundo. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Dice Juan 17: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. No son del mundo, y el mundo los aborreció. Eso dice Jesús en su oración al Padre. Y nosotros tenemos que ser conscientes de que no somos los favoritos del mundo en el que vivimos. Necesitamos retener el nombre de Jesús y necesitamos rehusarnos a negar su fe. Pero sigue diciendo Apocalipsis 2, 14 y 15, y ahí viene el regaño. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que le enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Y ahí es donde nosotros nos ponemos sensibles a veces. ¿Qué tal si Jesús viene y te dice: oye, tengo unas pocas cosas contra ti? Has hecho cosas bien, has sufrido, has resistido, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Cada vez que el Señor te diga eso, recíbelo con un corazón abierto, porque el Señor te lo va a decir con amor.
tengo unas pocas cosas contra ti, va a ser para llamarte la atención, para que vuelvas al lugar donde tienes que estar. Dice en 1 Juan 1, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Tenemos que empezar por reconocer, cuando el Señor nos dice, tengo unas pocas cosas contra ti, Señor, aquí estoy. Es más, nuestra actitud tendría que ser como la de David en el Salmo 139, pidiéndole al Señor, examina mi corazón y muéstrame si hay en mí camino de perversidad. Le tendríamos que pedir al Señor, Señor, muéstrame cómo tengo que caminar. Ahora, fíjense que en este pasaje Jesús le dice a los de Pérgamo que ellos retenían dos problemas dentro de su iglesia. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. Los que retienen la doctrina de Balaam y a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Balaam es un personaje bíblico que aparece en el libro de Números, y no voy a entrar en toda su historia por una cuestión de tiempo, pero él había sido contratado por el rey de Moab para que maldijera a los israelitas en su viaje a la tierra prometida. Y este hombre primero se resistió a ir. Este es el famoso hombre al que le habló su asna. La burrita de Balaam le habló, iban por un pasaje estrecho, y el hombre quería seguir y golpeaba su burra para que pasaran, y finalmente la burra se da vuelta y le dice, ¿no ves que está el ángel de Dios ahí delante que nos va a matar si seguimos? Le habló. ¿Por qué me castigas a mí? Este hombre al principio se resistió a seguir a Balac, este rey de Moab, pero finalmente accedió a ir con él, y Balac lo llevó a lugares altos para que viera todo el ejército, todo el pueblo de Israel, y que los maldijera, y él no pudo. Dios no se lo permitió, solamente pudo bendecir. Pero lo que dice después es que le enseñó a Balac cómo hacer tropezar a los hijos de Israel. ¿Y saben qué hicieron? Mandaron a las moabitas, todas sexys, para que los invitaran a sus fiestas. Vengan, tenemos una fiesta, era una fiesta idolátrica. Los israelitas cayeron, muchos de ellos, en la tontería de seguir a las moabitas y caer en la idolatría y en la fornicación. Y hubo mortandad en el pueblo por causa de eso. En el tiempo de los cristianos en Pérgamo, había algunos que seducían a la gente diciendo, no pasa nada si comemos de lo que es sacrificado a los ídolos. Y díganme que en Pérgamo había mucho de lo que era sacrificado a los ídolos. No pasa nada. Y había algunos que eran débiles en la fe y que caían, y que su conciencia se quedaba atrapada en eso. Y también les decían, y esto era parte de la doctrina que ellos tenían, y aquí van tanto los de Balaam como los nicolaitas, al parecer tenían la misma doctrina. Decían, mira, tranquilo, si uno comete fornicación a los 7 días puede estar en paz, no pasa nada. ¿De dónde salió esa enseñanza? ¿Saben a qué me suena? A que nosotros lleguemos a pensar que podemos hacer cualquier cosa y que luego un par de palabritas, una oracioncita y se termina nuestra responsabilidad. No, cuidado. Cuidado, fíjate que Jesús les advierte que abandonen esas cosas. Y hay algo que yo les quiero decir. Jesús le dice, ustedes retienen a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Nosotros tenemos que tener agrado por lo que a Dios le agrada y aborrecer lo que Dios aborrece. Dice en el libro de Proverbios capítulo 6, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma:
los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Hay cosas que a Dios no le gustan y serás sabio si te dispones a aborrecerlas también. Fíjate que no dice aborrecer a las personas que hacen esto, sino que dice aborrecer las obras. Tenemos que evitar lo que Dios aborrece. Entonces Jesús, ¿qué les dice? Apocalipsis 2:16 dice, por tanto, arrepiéntete, porque si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Cuál es el llamado de Jesús? A arrepentirse. La iglesia tenía que arrepentirse por retener a esas personas, tendría que llamarle la atención, tenía que exhortarles. Y si no cambiaban, ¿qué tenía que pasar? Dice en 1 Corintios 5, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Llamándose hermano. Cuidado, hermanos. Podemos fingir comportamiento delante de los ojos de otros, pero hay uno que nos va a decir siempre, yo conozco tus obras. Y tenemos que ser conscientes de que necesitamos exhortarnos unos a otros para tener una vida agradable al Señor. Pero cuando alguien no cambia, con toda gentileza y con delicadeza, hay veces que necesitamos apartarnos. Aborrezcamos lo que el Señor aborrece. Finalmente, el Señor termina la carta en Apocalipsis 2 diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. El Señor había dicho a la iglesia anterior que Él le iba a dar de comer del fruto del árbol de la vida. Acá dice, les voy a dar de comer del maná. ¿Ustedes se acuerdan lo que era el maná? Era el pan con el que Dios alimentó al pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. Está por allí el maná todavía. Y el Señor nos lo quiere dar. Le voy a dar del maná. Y luego esto que me parece tan interesante. ¿Ustedes sabían que en el cielo vamos a tener documento de identidad? Sí, vamos a tener, no sé si es tarjeta verde o documento de ciudadanía. Pasaporte, pasaporte del cielo. Una piedrecita blanca. Y además dice Jesús que Él personalmente la va a dar al que venciere, al que supere los obstáculos, al que sea firme en Jesús. Le voy a dar una piedrecita blanca en la que va a estar escrito un nombre. Discúlpeme, allá no me van a llamar más Alfredo, pero cuando lea lo que dice mi piedrecita, capaz que se voy a poder decir cuál va a ser el nombre. Pero cada uno de los redimidos va a tener su nuevo nombre escrito en esa piedrecita blanca, nuestro documento de identidad del cielo. El Señor ya añora, ya anhela el momento en el que lleguemos delante de Él. Entonces, hermanos, ¿cuál es la conclusión de la carta que el Señor Jesús escribe, envía y que hace que Juan escriba para que llegue a nosotros? La conclusión es que tenemos directamente que ser fieles al Señor, no negarle, pero tenemos que rehusarnos a amar lo que el mundo ama y tenemos que aborrecer lo que Dios aborrece.
Y cuando no andamos bien, necesitamos arrepentirnos. Nunca menosprecies el poder del arrepentimiento. Si el Espíritu Santo te convence de algún error en este momento, por favor, ve delante del Señor, tú personalmente, y pídele perdón, y vuélvete, y decide no volver a caminar en tus antiguos errores. Y si ves a otro que está equivocado, por favor, exhórtale, por favor, anímale a caminar como el Señor quiere, para que como iglesia podamos agradar al Señor y podamos andar en su voluntad. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Amado Dios, queremos darte las gracias por amarnos tanto como para mostrarnos aún nuestros errores. Señor, queremos recibir tu palabra y queremos aplicarla en nuestra vida, Señor. Señor, que tu Espíritu Santo nos esté mostrando si en algo hemos estado equivocados. Si nuestras palabras o nuestro comportamiento o nuestras actitudes no han sido agradables delante de ti, Señor, ayúdanos para que podamos volvernos a ti, para que podamos arrepentirnos y para que podamos caminar contigo. Gracias, Señor, por haber provisto en la cruz para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Ayúdanos, Señor. Queremos agradarte a ti. Queremos, Señor, recibir esas palabras tan buenas como cuando le dijiste a aquella iglesia que habían sido fieles, que no habían negado tu fe. Nosotros queremos ser de esos que no te niegan, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo y al hacerlo, que podamos ser de bendición para nuestras familias, que podamos ser de bendición para cada persona con la que tratemos y para cada persona que tú pongas en nuestro camino. Señor, que esta palabra dé fruto en nuestra vida. Te entregamos nuestro ser y te rogamos que sigas obrando en nosotros. Bendice la familia de cada uno, Señor. Tú conoces la vida de cada uno y te pedimos tu bendición. Gracias, Señor. Tú escuchas la oración y te ruego, Señor, que nos des celo de ti para vivir conforme a tu voluntad y no conforme a la nuestra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a darle oportunidad a nuestra hermana Alicia, que nos va a pasar un pequeño anuncio antes de terminar y luego ya culminamos. Sí, señora, no se va a olvidar. ¿Cómo no? Buenas tardes, hermanos, el Señor les bendiga. Este es un anuncio para todos ustedes, hermanos y hermanas, y niños y niñas. El día 13 de julio se ha programado una cena para la iglesia en general, todo. La iglesia de los americanos y nosotros. Estamos pidiendo su cooperación, por favor, de que si hay algunos hermanos ya han puesto su granito de arena, ¿verdad? Y la persona que preparará la comida, o sea, tenemos una cantidad de llegar a $900. Ahorita tenemos 537 y vamos a pedirle al Señor que les ponga en su corazón, que guste cooperar. Están todos invitados a esta cena el julio 13 y la comida va a ser muy sabrosa. ¿Puedo decir que después? Sí, claro. Bueno, la comida va a ser muy sabrosa, es brisket con pollo, arroz, frijoles, ensalada de papa, y trae sus jalapeños, y trae su pan, y nosotros vamos a proveer las bebidas. ¿Qué más le iba a decir? ¿Ah? La comida a las 6 de la tarde, vamos como cuando uno viene al estudio bíblico. Y va a ser una noche de juego para la familia. Ajá. Y nosotros podemos
Bueno, así como dice Daniela, hemos preferido así, que nos pusimos de acuerdo con Nancy, di una opinión yo, y porque todos trabajan, ¿verdad? Y sería imposible, yo no trabajo, pero sería imposible que solamente yo cocinara. Es una cena para 100 personas, por eso estamos pidiendo esa cantidad. Lo que pregunta Daniela es que si las personas van a traer Sí, la ellos comida. van a traer, posiblemente también ellos acostumbran a servir la comida, pero si ellos dicen que no, pues nosotros tenemos que poner como voluntarios a servir, ¿verdad? Y preferimos así porque Blanca, Nasli, Daniela, Nancy, Joana, Tere, bueno, las que somos aquí las mujeres, ¿verdad? Su mamá de esta niña, Verónica, todas trabajan y yo no podría cocinar para las 100 personas, ¿verdad? Por eso esa persona va a cocinar todo, ya ellos lo traen acá, pues a domicilio. Y como les digo, yo he visto que en algunas ocasiones ellos sirven la comida, pero si en caso me dijeran que no, pues tendríamos que hacerlo nosotros. Y vamos a estar orando para que el Señor les ponga en su corazón que juntemos esa cantidad, porque si no, de otra manera, pues nos tendría que tocar de cocinar, pero yo tengo la confianza en Dios de que se va a juntar esa cantidad. La que está reuniendo el dinero es Alicia. Ajá, si alguien yo tiene algo, se lo acerca a ella. Ajá. Ven, Bela. Y quería, Bela tiene una petición. Sí. Usted nos deja saber si necesitamos estar aquí más temprano de las 6 y vamos a servir la comida, ¿cierto? Y arreglar todo. Sí. Eso Yo- avisamos más acá. Ajá. No, pero eso en sí, nosotros como equipo, como iglesia hispana, ese día nos corresponde hacer todo. Nosotros tenemos que limpiar, servir y dejar todo organizado para el final. Eso no es decisión de sí o no. Nosotros tenemos como grupo que hacer esa tarea. Un poquito antes y quedarnos un poquito antes. Por eso pregunté. Sí. Entonces en eso sí nosotros tenemos que hacernos responsables absolutos. Sí, tenemos tiempo, ¿verdad? Para los que no tienen el dinero ahorita, tenemos tiempo, pero que sea antes del día 13, porque yo se lo tengo que llevar a la persona no porque me tenga desconfianza a ella, porque ella me conoce de muchos años, pero es mejor tenerlo pagado, Sí. o sea, llevar el dinero para estar seguros de que antes del día llevarle el dinero. Antes del 13 de julio puede ser como yo diría como el 8 para atrás, tener tiempo. Y Bela tiene una petición, aquí le pedí permiso al pastor. ¿Sí? ¿No quiere? Bueno, Bela tenía una petición y tiene pena. Ahorita, miren que lo bello que es Dios, ¿verdad? De lo que hablábamos en la mañana de la oración. Bela y yo fuimos al baño y me dice, ella está en otro baño y ella me dice, mamá, van a hacer una cirugía a una hermanita de una compañerita que va aquí a su escuela dominical. Y le digo, pues vamos a pedir oración. Mañana tiene la cirugía, no sabemos qué clase de cirugía del corazón. Y la niña se llama Melody. Y si por favor todos nos unimos en oración por Melody, para que su cirugía, Dios esté con los médicos que van a hacer esa cirugía. Que Dios, Señor, les bendiga. ¿Qué les parece si vamos por medio de interesar? Sí, ven para acá. Amado Padre, queremos darte las gracias, Señor, porque podemos interceder unos por otros. Y, Señor, tú conoces la vida de Melody, tú conoces la intervención que se le va a hacer y queremos pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, que tú estés poniendo tu mano sobre ella, que estés poniendo tu mano sobre los médicos, los técnicos que vayan a intervenir y, Señor, que tú sostengas la vida de ella y que haya un buen resultado de esta intervención, Señor. Intercedemos por ella delante de ti, te rogamos por ella, por su familia, Señor, que tú estés obrando, que tú estés trayendo paz y que tú estés haciendo una obra perfecta conforme a tu amor en su vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.